bienvenidos, gracias por venir. Algunos repiten, pero hay muchos nuevos hoy. Entonces, ¿alguien de aquí en su pasado tiene informática en su currículum? Soy ingeniero informático. Ingeniero informático, por tanto esto ya lo sabes. Sí, ya. sí, por eso me hacía curiosidad de ver un físico. Hablando de estas cosas, No, ¿no? pero no que se... No, 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 vosotros hablan mejor que yo, porque yo... No, me voy a equivocar seguro. No, y yo lo tengo ya, pero bueno, que Bueno, lo estudiamos. que sepáis que yo soy físico, no soy informático, por lo tanto es posible que hoy diga barbaridades, pero estos señores van a corregir las barbaridades, que son ingenieros informáticos. ¿Hay alguien relacionado con la informática por ahí? Nosotros somos, pero de gestión de proyectos, no somos Tan frikis. como más usuarios. ¿No? ¿Pero suena de haber estudiado Turing en la carrera? Sí, ¿no? Bueno, yo voy a decir una serie de barbaridades, pero creo que están bien, ¿vale? Entonces, a ver, claro, cuando me planteé esta charla dije, bueno, pues podría hablar de Alan Turing y tal, pero pensé, ¿para qué voy a hablar de Alan Turing si hay una película de Imitation Game, hay 3 o 4 o 5 documentales de Alan, hay varios libros, en Wikipedia está, vamos, o sea, hablar de Alan Turing es, bueno, creo yo que un poco pérdida de tiempo, ¿no? No porque Alan Turing no sea la hostia, sino porque es que ya hablan en todos los sitios, ¿no? Entonces pensé, ¿a mí qué me gustaría que me dijeran en una charla de Alan Turing? Pues me gustaría que me hablaran de la máquina de Turing, que es precisamente uno de sus mayores logros. Por lo tanto, en la charla esta de hoy, en esta charla no vamos a hablar de Alan Turing, o sea que si alguien quería que hablara de él, ya puede irse si quiere. Igual digo alguna cosilla, ¿eh? Pero... bueno, igualmente sabéis quién es Alan Turing, me imagino, ¿no? Si, ¿habéis visto, supongo, la película de Imitation Game? Pues bueno, yo creo que tenéis que verla porque... No porque la película refleje fielmente quién es Alan Turing, sino porque la película está muy bien. Pero tengo que decir que la película tiene alguna serie de cosas que no cuadran del todo. Sobre todo con lo típico, que hay que meter a una mujer, hay que meter un villano, en fin, hay que hacerlo un poco más romántico todo. Y bueno, pero la película está muy bien, la verdad. No vamos a hablar de Turing, sino vamos a hablar de algo así como cómo es esto de la informática o cómo empezó y tal, ¿no? Entonces, el primer capítulo, haciendo un pelín de historia, nos encontramos, bueno, antes de esta fecha ya había cosas, pero en 1812, uy, está un poco para arriba eso, bueno, en 1812 podemos decir que fue Charles Babbage el que empezó a pensar de forma informática. Entonces, este hombre era matemático y entonces pues le hacían, o sea, uno de los trabajos que tenían pues era básicamente coger tablas matemáticas de funciones trigonométricas y de logaritmos y tal. Entonces le llegaban esas tablas, porque antes no había calculadoras, ¿no? Le llegaban esas tablas y entonces habían sido calculadas por personas diferentes y su misión era pues ver si los números eran iguales o no. Entonces, si los números que habían calculado personas diferentes cuadraban, probablemente estuvieran bien los cálculos, y si no, pues no. Y claro, eso para él era una tortura, porque como para calcular las tablas estas de números lo hacían con un método que se llama método de las diferencias, pues si había un error en un número, entonces se propagaba al resto de números y aquello era una odisea. Por lo tanto, estaba tan harto, digamos, de su trabajo que dijo, ¿y si hubiera una máquina que hiciera esto? Y entonces se puso a pensar, a diseñar, y entonces diseñó, bueno, esto es un trozo de máquina, ¿vale? Diseñó lo que él llamó la máquina diferencial, que era capaz de hacer ese tipo de cosas. Una máquina diferencial en realidad no calculaba senos, cosenos y todas estas cosas, sino lo que calculaba eran polinomios. Pero no sé si recordáis que cualquier función trigonométrica, logarítmica, se puede aproximar con un polinomio. Bueno, multiplicaciones y sumas y divisiones, ¿no? Bueno, la cuestión es que la diseñó, la construyó parcialmente, pero la persona, bueno, después de una lucha muy bestia para intentar conseguir financiación, pues la persona que se supone que era el que la iba a construir, pues le ponía pegas o el material no era de suficiente calidad y fue una lucha titánica
durante toda su vida, bueno, pues para intentar construirla. Y logró construir una especie de prototipo, de demo, para enseñar y dejar alucinados a los matemáticos y a los ingenieros de la época con su máquina, ¿no? Que podía calcular. Y entonces, al final, se dio cuenta de que podía, esto que os acabo de poner, la máquina diferencial, podemos pensar que es como una... Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Tú eres informático? No, ingeniero. Bueno, pero ¿Turing te suena? Sí. Vale, pues ya, si digo tonterías, porque un físico hablando de Turing puede decir tonterías, ¿eh? O sea, levantad la mano y decir, esto es una tontería, por favor. Vale, pues la máquina de diferencias es como una especie de calculadora, digamos, ¿no? De la época, pero este hombre, como vio que lo que estaba haciendo resultaba bastante bueno con la máquina diferencial, dijo, ostras, ¿y si pudiera idear una máquina que pudiera hacer cálculos, pero el que yo quisiera? O sea, que se pudiera programar para hacer lo que yo quisiera, muy en la línea de un ordenador de ahora, ¿no? Entonces se puso a diseñar y se pasó muchos años, de hecho, desde 1816 hasta casi cuando murió, pues todos esos años los utilizó de una manera u otra para intentar diseñar la máquina, ¿no? La máquina analítica, que le llamó él, que era programable. ¿Qué pasó? Pues que solo la diseñó, pero no pudo llegar a construirla. Entonces diréis, bueno, y esta máquina parece que está construida, ¿no? Bueno, esto es en el año 90 y algo, 2000, por ahí, gente de Inglaterra, ahora no recuerdo bien quién, decidió que había que rendirle un homenaje a este hombre y construir su máquina con los mismos planos que este hombre diseñó, ¿no? Y entonces la hicieron calcada y solo tuvieron que corregir algunas cosillas que el mismo Charles Babbage hubiera hecho si lo hubiera podido construir. Y esto es una réplica que está en un museo de Londres que no sé exactamente cuál, pero debe ser el de la ciencia o no sé, o de la informática, pero bueno, eso si se busca en internet se puede ver dónde está, ¿no? Y, vale, y entonces aquí las curiosidades de esto es que en una de sus reuniones, digamos, en las que decía, dadme dinero que yo puedo construir esta máquina, que lo puede calcular todo, fijaos, no sé qué, pues había una chica que se llama Ada Lovelace, que es hija de un poeta, Lord Byron, del siglo XIX, creo, y la chica era matemática y entonces se quedó absolutamente fascinada con aquella máquina. Y entonces ella fue, digamos, una de las personas que contribuyó a promocionar esta máquina y por eso supongo que se conoció más, ¿no? Y deciros también, por último, que este tipo de máquinas, por aquella época, incluso bien adentrado el siglo XX, utilizaba la tecnología de tarjetas perforadas con agujeritos y esto era lo que hacía. Entonces, de alguna manera, Charles lo que dijo es darle a la máquina las instrucciones con agujeros en una cartulina y la máquina entonces lo interpreta y hace sus cálculos y también los imprimiría en una tarjeta, ¿no? Lo que pasa es que esto, insisto, no pudo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces podemos decir que este señor fue como casi el padre de la informática, o el abuelo, diríamos, ¿no? Y deciros que el lenguaje este era muy a bajo nivel, es decir, era casi código máquina, era ensamblador esto. No sé si a alguien os suena lo del ensamblador, a ti seguro que sí. O sea que era muy a bajo nivel, o sea que era muy bestia. Luego, el último paso antes de llegar a Turing fue el Hermann Hollerith, no sé si os suena. Este señor era ingeniero de minas y, pues, por no sé por qué razón, el gobierno americano le dijo, oye, Hermann, ¿podría usted ayudarnos a adelantar el censo, o sea, el proceso de adquirir información a todo el pueblo americano, que son un montón de millones de personas, y que la última vez nos tiramos 6 años y que este año nos vamos a tirar 10 años con gente preguntando, en fin, anotando los datos, 10 años para recoger el censo de la población, ¿no? Y entonces, bueno, pues este hombre dijo, bueno, voy a intentar hacer una máquina. Entonces, inspirado en trabajos anteriores como Charles Babbage y tal, pues dijo, ostras, creo que puedo hacer algo, porque el censo, se dio cuenta de que todas las preguntas del censo se podían responder como un sí y no. Y entonces para él era poner un agujero en un lado o en otro, que es sí o no. Y dice, ostras, entonces, claro, recoger la información simplemente es hacer agujeritos. Entonces él, como era ingeniero, pues inventó esta máquina. Bueno, no sé si esta en concreto, pero bueno, habría varios modelos, ¿no? Una máquina como estas en las que pudo reducir
a 6 semanas automatizó el trabajo en vez de 10 años. Entonces aquello fue un hito, el señor se hizo famoso, ganó mucho dinero, montó su empresa, la Tabulating Machine Company, y como curiosidad deciros que este señor luego se fusionó con otra empresa, esa empresa siguió trabajando, y en 1924 esa empresa, que se había fundido con otra, y que estaba Hermann Hollerith, cambió de nombre y se puso el nombre IBM. O sea que la semilla de IBM está en 1890. Si ponemos a buscar los bisabuelos y tal, pues aquí tenemos, ¿no? Pero esto no era un ordenador propiamente dicho, porque estaba, digamos, bueno, programado para hacer una... Bueno, programado. O sea, estaba todo diseñado para hacer una tarea. O sea, que el ordenador aún no había nacido. Si acaso, con el Charles Babbage, el señor anterior, ahí sí que, si lo hubiera construido, se parecería más a un ordenador de ahora, más o menos. Entonces nos tenemos que remontar ahora a 1936, cuando viene ya el señor Turing. Y bueno, este vídeo que hay aquí lo he sacado de la página esta turingmachine.com. Esto está hecho, nada, hace unos años, hace no sé si 3 o 4 años. Es una página web de un señor que quiere llevar a cabo, construir máquinas de Turing así hechas con rotuladores y dibujando cintas y tal, al estilo tal como lo dio Turing. Pero hay que recalcar, no sé si lo sabéis o no, pero la máquina de Turing en verdad es una abstracción matemática. Es una abstracción matemática que sirve para estudiar la computación, para estudiarla, digamos, teóricamente, ¿no? Lo que pasa es que hay fan de todo, ¿no? De Mazinger Z, o de Superman, o de la Star Wars, pues hay gente que es fanática, y además lo entiendo, de las máquinas de Turing, porque es el nacimiento de la teoría de la computación, ¿no? Bueno, esto es lo que voy a explicar hoy. Voy a explicar el funcionamiento y lo voy a hacerlo con detalle milimétrico de cómo funciona, con un ejemplito que es como a mí lo que me hubiera gustado que me dijeran si voy a una charla sobre la máquina de Turing. O sea que siempre podéis salir huyendo si hay mucho... Vale, pues eso, como vamos a hablar de Turing dentro de nada, o sea, de su máquina, quiero decir, bueno, pues... por cierto, creo que este hombre está pidiendo dinero para que le echen un cable, así que ya que he sacado su vídeo robado de ahí, pues al menos le podéis echar un cable. Ir a visitar su página, decir hello o algo así. Y en la última parada, en el nacimiento de la informática, bueno, tengo que hacer mención a la bomba, ¿no? O sea, esto sale en la película de Imitation Game, pero sale, en fin, como os he dicho antes, empañado por los romanticismos y los villanos de las típicos de las películas, pero bueno. Y de hecho esto está en el museo, en algún museo de Londres, no sé cuál, supongo que habrá unos cuantos, pues uno que ponga algo de informática, pues ahí está seguramente esto, no debe ser muy difícil de encontrar. ¿Qué es esto? Pues esto es el dispositivo electromecánico que sirvió pues para romper los códigos nazis de la máquina Enigma, que es la que utilizaban los nazis, ¿no? A ver, esto podéis encontrar muchísima información detallada en YouTube o en donde sea, ¿no? O sea que no me voy a extender con esto. Lo que sí que quiero hacer es poner un poco de justicia. Porque es que todo el mundo cree que Alan Turing fue el señor que reventó los códigos de los nazis. Pero en realidad no fue ese señor, sino fue Marian Rejewski, un polaco. O sea, la cronología de los hechos es esta. En 1920 se creó Enigma, la maquinita que hacía, o sea, encriptaba los mensajes entre los nazis, bueno, en aquel momento entre todo el mundo de Europa que tuviera una Enigma, ¿no? Lo que pasa es que cuando Hitler ganó las elecciones en el 32, pues por lo que sea, supongo que él ya tendría su visión, se apoderó de muchas enigmas y entonces a partir de ahí todo Alemania utilizaba esta máquina. Pero en ese año, no sé exactamente por qué, este hombre polaco y un par de ayudantes suyos, que ahora no recuerdo el nombre, pero que también son, o sea, que tienen igual de nivel que este, o sea, que los tres estuvieron igualmente implicados, pues descifraron algunos códigos en 1932, no totalmente, pero sí parcialmente. O sea, esta gente fue el primero que hizo eso, no Alan Turing. Pero, ¿qué pasó? Pues que resulta que en 1938, este hombre, el Marian Rejewski, o como se llame,
estaba diseñando lo que sería una máquina capaz de desencriptar el código de Enigma, ¿no? Los criptogramas, ¿no? Pero tuvo la mala pata que 5 semanas después Hitler invadió Polonia y tuvo que salir. Y entonces pues con los planos y con lo puesto, y se tuvieron que ir a Francia, buscar refugio, y entonces ahí es donde llegó Francia e Inglaterra, los acogieron, ¿qué tenéis por aquí? Tal, les dijeron, pues mira, tenemos esto, tal, pues gracias, no sé qué, os damos alimento, comida, un sitio donde investigar, pero trae estos planos para acá. Los llevaron a Alan Turing y compañía, y Alan Turing dice, ¡ostras! Y entonces, claro, era un diseño primitivo, pero bueno, entre Alan Turing, que hizo algunos retoques, y luego Gordon Weldman también hizo algunos retoques y un refinamiento, y luego Harold King, que era el ingeniero, pues construyeron la bomba. Que la bomba es esta máquina que todos ya sabemos de la peli y tal, que era la que desencriptó el asunto. ¿Y por qué ha salido todo esto? Bueno, creo que ya hace mucho tiempo de esto. Lo que pasa es que cuando salió la peli, pues claro, el Parlamento polaco dijo, hostia, no habéis dicho nada de nuestros ciudadanos polacos que fueron los que rompieron primero el código. O sea que, en fin, no sé si ahora os estoy destrozando el romanticismo de Alan Turing. Yo no tengo nada en contra de Alan Turing sino todo lo contrario. Porque Alan Turing, digamos, no solo ha participado en esto, es que Alan Turing ha creado la teoría de la computación. O sea, este tío es la hostia. O sea, que aunque no hubiera hecho esto, Turing tiene que pasar a la historia, ¿vale? No solo por esto. Pero hay que hacer justicia a estos señores. Vamos para allá. La máquina de Turing. Todo empezó en el 36, con este artículo que, bueno, no sé si hay alguien que sepa alemán aquí, para decir la última palabra. ¿Alguien sabe alemán? Bueno, eso que pone ahí en alemán es problema de decisión, decision problem, ¿vale? Esto es el asunto. O sea, esto es sobre los números computables con aplicaciones a los problemas de decisión. Claro, esto así visto, pues diría, bueno, pues no tiene pinta de ser muy revolucionario, pero sí que lo fue. Entonces, la charla de hoy consiste simplemente en explicar un poco qué significa esto y qué utensilio abstracto utilizó Turing para resolver esto. Entonces, vamos a decir primero qué es un número computable, qué es de lo que habla, y luego os contaré lo que es un problema de decisión, y así se entiende un poco el título y de qué va lo que hizo. Bueno, pues básicamente en este artículo Turing lo que dijo es, a ver, un número computable, ¿qué es? Es aquel que para el que hay una máquina de Turing que, digamos, puede calcular ese número hasta el dígito que queramos, hasta el decimal que queramos. Por ejemplo, ya no sabéis lo que es una máquina de Turing, pero os lo diré enseguida, ¿eh? Imaginad que sabéis lo que es una máquina de Turing. Bueno, pues entonces nosotros decimos, por ejemplo, oye, quiero calcular el número pi con 20 decimales. Pues entonces programaríamos una máquina de Turing, haría eso y se pararía. Por tanto, es computable hasta el decimal 10. Vale, ahora quiero hasta el decimal 100. Pues entonces se retoca un poco el programa y entonces la máquina de Turing calcula hasta el decimal 100. Y si quiero hasta el 1000 o hasta el 1.000.000, sí, siempre hay un algoritmo que llega hasta el decimal que tú quieras. Por tanto, pi es un número computable. O sea, un número computable es aquel que existe un algoritmo que hace que llegues hasta el decimal que tú quieras y se pare en un tiempo finito. Eso es un número computable. Entonces, claro, por si alguien me preguntaba, oye, ¿y cómo se calcula el número pi? Bueno, pues hace 3 o 4 años, si alguien tiene curiosidad de cómo calcular el número pi hasta el decimal que quiera uno, pues tenéis que hacer esto. Simplemente 1 partido pi es igual a esto, lo demostró Chudnovsky, y esto en sí ya es un algoritmo, porque es una fórmula. ¿Y qué es un problema de decisión? Bueno, pues un problema de decisión, o sea, los problemas de decisión son una de las cosas más, o un pilar importantísimo en la informática, o en la informática matemática. Y, o sea, que es importantísimo entenderlo, y entenderlo tal como lo hizo Turing y un señor que se llama Church, que ahora diré. Pero a ver, ¿qué es un problema de decisión? Pues básicamente es una pregunta que tiene respuesta sí o no dentro del contexto de las matemáticas. Por ejemplo, ¿es el 11 un número primo? Eso es una pregunta que tiene como respuesta sí o no. No puedo decir no lo sé, ¿no? Bueno,
También lo podía decir, pero en principio es o no es, ¿no? O, por ejemplo, ¿es A, B, A, B, A un palíndromo? O sea, una palabra que se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda por igual. Pues sí, podría ser que no, pero en este caso es sí, etcétera. O tardaré un tiempo finito en hacer un cálculo. Bueno, todas estas preguntas son problemas de decisión. Y diréis, vale, ¿y qué? Bueno, pues que de forma independiente, en el mismo año 1936, aunque Alonso Church lo hizo unos meses antes, estos dos señores, de forma independiente, llegaron a la misma conclusión, una conclusión importantísima para la informática y para la lógica en general. O sea, lo que demostraron esta gente es que no existe un algoritmo general capaz de decidir si una fórmula es un teorema. ¿Qué significa esto? Esto es muy bestia, además se deduce también del enunciado de Gödel. Bueno, o sea, es muy profundo. A ver si soy capaz de decir lo que significa. A ver, si yo, digamos, tengo una teoría matemática con unos ciertos axiomas y unas ciertas reglas, y entonces digo, por ejemplo, no sé, la geometría, ¿no? Con todos los axiomas de la geometría, y digo, a al cuadrado más b al cuadrado igual a h al cuadrado, donde a es el cateto, b es el otro cateto y h la hipotenusa. Yo le pregunto a una máquina de Turing, ¿puedes hacer algún algoritmo para responder si eso es cierto o no? En este caso, sí que existiría una máquina de Turing que haría los cálculos que tuviera que hacer y acabaría diciendo, sí, es verdad, o no, pero en este caso es sí, ¿vale? Esto sería un problema de decisión. Entonces, en este caso sí que existe. Pero yo podría plantearme otras reglas o otras teorías matemáticas, plantear un teorema, una fórmula, y decirle a una máquina, hey, ¿es esto verdad con los axiomas que te he dado? Y la máquina podría ser que dijera que sí, o podría ser que no hubiera ningún algoritmo para responder a esa pregunta. Esto es lo que dice este teorema. Es decir, no existe el santo grial de las matemáticas. No existe ningún dispositivo, de verdad o abstracto, que sea capaz de responder todos los problemas de decisión imaginables en matemáticas. Y claro, esto ya pues fue o sea, hubo momentos de tristeza y llanto entre los matemáticos, porque dijeron, hostia, bueno, también está bien porque así, pues mira, tienes el reto de descubrir demostraciones y cosas para los problemas, pero, o sea, esto es clave. Que sepáis simplemente, como mención, que Alonso Church lo hizo unos meses después y el método que utilizó para demostrar esto es una cosa que se llama cálculo lambda, que es una cosa, bueno, que roza las matemáticas y la lógica. Pero bueno, es igual. Lo importante de todo esto es que una máquina de Turing, digamos, es el juguete preferido de la gente para estudiar en profundidad la teoría de la complejidad en informática, etcétera, etcétera. De momento no estoy diciendo ninguna tontería, ¿no? Si digo tonterías, me lo decís. Y por último, sí. Y en su artículo, Turing dijo, bueno, voy a demostrar que se puede decir, o cuando uno habla de un problema de decisión, es completamente equivalente al problema de la parada. ¿Y el problema de la parada cómo se define? Bueno, pues saber de antemano si una máquina de Turing se va a parar en un tiempo finito o no. ¿Vale? Esto lo demostró en su artículo, o sea que si una máquina, siguiendo un algoritmo, no acaba nunca, pues decimos que no se va a parar y por lo tanto es irresoluble. Y si la máquina se para en algún instante de tiempo, pues es que es resoluble ese problema de decisión o esa pregunta que se le haya hecho. Os digo todo esto porque es que es muy importante. Muy importante saber que la máquina de Turing marcó un hito en la historia de las matemáticas de la computación y fue, digamos, con el que, digamos, von Neumann y otros señores realmente construyeron los primeros ordenadores. O sea, los ordenadores actuales se basan en esta matemática, en la que creó Alan Turing y Alonso Church. O sea que lo que voy a decir ahora sería, digamos, un pequeño programa que se podía hacer, y de hecho se hizo, en aquellos años, que podría correr en un ordenador de hoy en día. ¿Vale? O sea, hoy vamos a hacer un programilla en ensamblador, pero a lo Turing, digamos, ¿vale? Esto es lo que voy a hacer. Entonces, ahora en estas 2 diapositivas o 3 que vienen, os voy a decir cómo se escribe de verdad, si lo buscáis en internet, cómo se escribe directamente el formalismo de la máquina de Turing.
He estado a punto de no ponerlo, pero creo que es bueno que lo ponga con los nombres que tiene, porque así, como una vez se entiende, ya se entiende, y entonces así no os va a ser una barrera por si queréis mirar más en Internet. ¿Qué es una máquina de Turing? Una máquina de Turing es básicamente una cinta, aquí hay muchos unos y ceros, pero en principio sería una cinta con un montón de cuadritos sin ningún símbolo. Aquí empieza y ahí acaba, pero puede ser la cinta que sea, o sea, en general es infinita o muy larga. Y tenemos una cosa que yo le puedo llamar, bueno, yo le llamo cabezal, pero se puede llamar como sea, que apunta siempre a un cuadrito en concreto y que ella interiormente está en un cierto estado Q. Todo esto es abstracto, ¿vale? O sea, espero que me entendáis, más o menos. Bueno, voy a hacer un ejemplo, o sea que si no se entiende ahora, podéis huir, ¿eh? Si esto es demasiado pesado. Y no me voy a enfadar. Vale, pues es una cinta en la que hay símbolos, que aquí los he puesto como ceros y unos, pero podría ser cualquier símbolo, y luego aquella cosa de allí, esa especie como de letra así que parece una L pero al revés, así es como la letra que se le pone al conjunto de símbolos posibles. En este caso, esa letra, que se parece un poco a una gamma, pues sería 0 y 1, porque son los posibles números que podemos poner en este ejemplo que hay aquí, ¿no? Pues eso sería la gamma esa. La sigma esa de ahí es el input con el que empezamos. Por ejemplo, podría ser todo lleno de ceros. Pues el input sería todo lleno de ceros. O podríamos poner 1, 1 y lo demás en blanco. Pues eso sería el input. El input es el estado inicial de la cinta esta, que depende de lo que queramos calcular, será uno u otro. Y luego, normalmente, la máquina empieza en su estado inicial, que no sé por qué, pues la gente le llama Q sub 0. Sub 0 de inicial, y la Q, pues no sé. No sé por qué le llaman Q, pero así le llaman. Y lo importante está en azul. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la máquina va a moverse, o sea, va a hacer una acción en cada paso de tiempo. Entonces, la máquina lo que va a hacer es, dice, a ver, la máquina está en un estado Q, el que sea, Q1, Q2, Q3, Q0, el que sea. Va a leer el símbolo que tenga justo debajo. En este caso estaría en el estado Q y está leyendo 1, en este ejemplo. Luego, lo que va a hacer es escribir, o sea, va a borrar eso y va a escribir otro símbolo. Vale, pues una vez lee ese símbolo, escribe un nuevo símbolo, borra este 1 de aquí y vuelve a escribir o bien un 0 o bien un 1, porque hemos visto que en este ejemplo concreto el alfabeto es 0 o 1, en este ejemplo. Una vez ha hecho eso, cambia de estado, o no, podría cambiar o no de estado, pasar de Q0 a Q1 o quedarse igual, y se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha un pasito. Esto es todo lo que hace una máquina de Turing, nada más. Y programar una máquina de Turing es decirle, cuando te encuentres esto, y si tú estás en este estado, muévete para acá y escribe no sé qué. Bueno, perdón, escribe no sé qué y luego muévete hacia un lado o hacia otro. Esto es una máquina de Turing. Y esta cosa tan sencilla, es capaz de generar o de hacer cualquier algoritmo actual de la informática, de hoy. Pongo un ejemplo. Bueno, aún no. Entonces, pongo esta diapositiva para que cuando vayáis a mirar por ahí, que no asuste, porque a mí me asusta, de hecho. O sea, los físicos intentamos no poner símbolos tan raros, pero los matemáticos disfrutan haciéndonos sufrir con estos símbolos. Entonces, dejadme que os diga lo que es cada símbolo y ya está. O sea, formalmente una máquina de Turing se define pues con aquel conjunto de 4 cosas, que es el input, el alfabeto, los estados y la función de transición. La función de transición delta es eso que os he dicho. Si te encuentras con no sé qué y estás con no sé cuánto, muévete para aquí y para allá. Eso es la delta. Ahora os voy a poner un ejemplo. Y esto es lo que dice la delta. La delta dice, si tu máquina estás en un estado Q, el que sea, lees en la cinta lo que sea, entonces escribir un nuevo símbolo, irte a la izquierda o a la derecha y pasar a un estado el que sea Q. Esto es matemáticamente cómo se define, pero os pongo un ejemplo. Esto de aquí es el alfabeto que voy a utilizar para nuestro prototipo de máquina de Turing. Por cierto, son las 7:05 aún, David. ¿Lo pone ahí?
Hostia, pues ahora no tengo manera de controlar. Las 8 menos 20. Vale. Bueno, ¿alguien me puede avisar cuando sean las 8 menos 5? ¿David? ¿Eh? Ah, vale, perfecto. Sí, por vuestro bien, quiero decir. Vale. Pues como iba diciendo, esto de aquí no solo es un ejemplo, sino es el alfabeto que voy a elegir, o sea, el alfabeto que voy a elegir y los estados que voy a elegir para hacer un pequeño algoritmo súper sencillo para que veáis cómo funciona la máquina de Turing. Entonces, el alfabeto, insisto, son los posibles símbolos que pueden haber en la cinta. Ese cuadrado es la manera que tengo yo así de decir que es un espacio en blanco, ¿vale? Un cuadrado en blanco. Cuadrado en blanco, un 0 o un 1. Y Q, pues ¿cuántos hay? 8 estados posibles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¿verdad? 8 es el mínimo número de estados que yo he considerado oportuno para hacer el algoritmo ese. Pero a lo mejor llega un informático y dice, hombre, no, pero hay unas técnicas aquí para no sé qué, ya me lo dirás tú, ¿vale? O no. O sea, esto lo he hecho yo a voleo. Claro, es que en cierta manera voy a confesar mi momento, y es que estas charlas también me sirven para pasarme un buen rato, porque lo que he hecho es programar una máquina de Turing, he visto que funcionaba, y digo, hostia, pues igual, ¿sabes? En vez de copiar y asegurar. Por lo tanto, si veis algún error o lo que sea en casa, podéis escribir en los comentarios de YouTube, decir, tío, que te has equivocado. Y yo con mucho gusto lo corregiré. Pero lo he estado probando y parece que funciona. Pero bueno, de lo que se trata es que veáis cómo probar, ¿no? Además, es guay porque lo he hecho tal como más o menos lo lógico. No he optimizado que dices, ¿y esto cómo se te ocurre? ¿No? Pues no, probando, que es lo que tiene la gracia, para mí. Vale, entonces la función de transición, veis que yo he puesto aquí una palabrota, una frase aquí, ¿no? En realidad tendrá muchas, o unas cuantas, pero esta es una de ellas. A ver, esta cosa de aquí significa, señora máquina de Turing, si usted por casualidad se encontrara en el estado Q0, y por lo que sea usted está leyendo un 0 en la cinta, por favor, deje ese 0, vaya usted a la derecha, right, y pase al estado Q1, por favor. Esto es una orden, o una sentencia, o una instrucción, no sé cómo se llama ahora esto. ¿Leo? ¿Cómo se llama? ¿Una instrucción? ¿Una línea de código? No sé. Vale. ¿Una sentencia? O no sé. Por favor, preguntadme, por favor. Preguntad. Javier, cuando dices estado de la máquina, que es la posición en la que está exactamente el estado a que te refieres. Supongo que te refieres a decir, ¿hay alguna manera de interpretar eso, no? Que yo sepa, no. Pero es algo así como decir, te lo digo en plan tonto total, ¿vale? Imagínate que tienes 3 bolsillos y tienes un boli. Y entonces te dicen, oye, empieza con el boli en el bolsillo este. Vale. A eso le llamaremos que estás en el estado Q0. Vale. Y si tengo el boli aquí, a eso le llamaremos que estás en el estado Q1. Y si tengo el boli aquí, en el Q2, ¿no? Puedo llamar a quien sea de la manera que quiera, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, tú, máquina, si tienes el boli puesto aquí y lees un 0, déjalo como está y muévete a la derecha. Si ves un no sé qué y ves un no sé cuánto, pues coge el boli y lo cambias aquí. No tiene más explicación que eso. Ya sé que te dejo insatisfecho, ya lo sé. O sea, pero es un estado abstracto, ¿no? Correcto. 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 No es que la máquina de Turing tenga 3 rodillos y esté en una posición determinada. ¿No? Bueno, si alguien quisiera diseñarlo, tendría que decir, a ver, ¿cómo me lo monto yo aquí para ver los estados? ¿Sabes? Y tendría que inventarse algún poleas o historias o algo así. Pero como es abstracto, pues podemos hacer lo que queramos. ¿Más o menos? ¿Alguna pregunta más antes de que siga? El estado sería como si hicieras otro alfabeto con Sí. otros símbolos. Eso es, que los tiene internamente la máquina. Tú sabrás lo que quiere decir eso. Exacto, el que codifica eso. Codifica eso sabrá lo que quiere decir. Exacto, y espero que más o menos, bueno, con que entendáis al 20%, no porque seáis tontos, sino porque yo me explique mal, ¿eh? Pero esto es guay, como estará colgado en YouTube, podéis estudiar, porque os digo todo, os voy a decir el código, os voy a decir cómo se mueve la máquina, os lo voy a decir todo para que podáis disfrutar en casa.
Bueno, pues atención, ahora lo que voy a decir es importante. Este código de aquí me lo he inventado yo. ¿Eso qué quiere decir? Que esto de óptimo no tiene nada. O sea, que espero que cuando estés en casa lo estudies y digas, pero tío, si podías haber puesto... Menos instrucciones, ¿no? Menos movimiento. claro, en vez de no sé cuántas instrucciones, seguro que esto lo haces en no sé cuántas. Tío, ¿dónde vas? Podría ser. Y de hecho, yo creo que tiene que ser así. Un informático, cuando le enseñan en clase, le dirán, esto tú podrías hacer no sé qué, pero hay unas técnicas que suma esto, divide entre no sé qué, hace no sé cuánto, y se te reducen toda la línea de código a tanto. Que no hay un único algoritmo que resuelva 2x más Exacto. 1, hay infinidad Exactamente, de algoritmos. exactamente. Exactamente. De hecho, si por lo que sea lo ves en YouTube y se te ocurre un algoritmo más sencillo que este, pónmelo, por favor. Sí, sí, porque yo es que no tengo... O si descubre que está mal también, pero bueno. ¿Vale? Este código que yo he hecho es lo que a mí me ha parecido que era lo más fácil. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco esto qué significa. A ver, en de arriba de todo, a ver, un voluntario, va, caballero. En lo de arriba de todo, ¿qué significa? Arriba de todo significa que la máquina está en la posición 0. Si la Si la máquina... máquina está en posición 0, Q0, en el estado Q0, y lee un espacio en blanco, pues la operación que tiene que hacer, o sea, ¿no? Es dejar el blanco, irse a la izquierda y pasar al estado... Y cambiarse el boli al otro bolsillo, para entendernos, de la máquina, ¿no? Pasar a un estado... ¿Se entiende más o menos? Vale, ¿algún voluntario para decirme este? Si estás en Q6 y lees un 1, dejas el 1, te vas a la izquierda y te quedas como Q6. ¿Vale? ¿Más o menos? Vale. Entonces, pues todo es eso. O sea, son instrucciones de ese tipo. Son todas muy sencillas, pero la cosa es a ver si esto hace ¿qué? Este algoritmo está diseñado para, cuando le entremos a la máquina un cierto número, lo multiplique por 2 y una vez lo ha multiplicado por 2 le suma 1. Esto es lo que hace esta máquina. Ahora os lo voy a mostrar, ¿vale? Y como esto estará colgado en YouTube, podéis retroceder, dar y tal. Y de hecho el PDF también va a estar y podréis verlo paso por paso, ¿no? Solo me falta por decir esto. Este asterisco no lo he dicho, pero el asterisco significa no te vayas ni a la derecha, o sea, ni a la derecha ni a la izquierda. Quédate ahí donde estás. Y este signo de admiración a veces se pone como decir, mira, si llegas aquí, párate. Pero bueno, hay maneras de ponerlo. Hay gente... ¿Eh? Si no entraría en bucle, eso. Sí, exacto. Hay otra gente que dice, no, pues mira, pon Q end o lo que sea, ¿no? O sea, hay varias maneras de parar la máquina. Bueno, pues se pone una admiración aquí, por ejemplo, y ya está. Pero esto es un poco libre, cada uno, como es abstracto, uno puede inventarse un poco su nomenclatura, más o menos, ¿no? Vale, esto, ¿hay alguna forma más, digamos, pictórica, digamos, para representarlo? Esto de aquí sería el esquema, el resumen así en plan dibujillo, de todas las... Yo he venido aquí a pasar un buen rato y estoy aquí sufriendo, ¿no? Estarás pensando. ¿Qué, cariño? ¿Cómo te lo has pasado? Hostia, pensaba que iba a estar mejor esto. Claro, es que es la primera vez que vienes a una charla de las mías, claro. Es que yo soy muy pesado con estas cosas. Entro mucho al grano. Lo siento. A ver, ¿qué es esto? A ver, las pelotas estas rojas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, representan lo de los bolígrafos, o sea, el Q0, Q1, los estados internos de la máquina. Entonces, fijaos, por ejemplo, en la... ¿Se ve, no, esto? ¿Se ve, no? Vale. Fijaos en esta flechita de aquí. Esto significa, si estás en el estado interno 0, lees 0, entonces escribe 0, vete a la derecha y vuelve a estar en el estado 0, interno. Por ejemplo, ¿qué significa esta flecha de aquí? No, mira, esta flecha de aquí, ¿vale? Por ejemplo, significa, si estás internamente en el estado Q1 y lees un espacio en blanco, deja ese espacio en blanco
vete a la derecha y pasa al estado interno 4, Q4. ¿Entendéis? ¿Hago uno más? Por ejemplo, este. Si estás en el estado interno Q2 y lees un espacio en blanco, entonces bórralo y escribe un 1, muévete hacia la izquierda y pasa al estado interno 3. El misterio no es entender eso, el misterio es cómo eso puede hacer 2x más 1, ¿no? ¿No? ¿Sí o no, Leo? Vale, bueno, pues estos círculos que yo he puesto aquí, lo que hacen es mover el cabezal a la derecha. Vale, vamos bien, vamos bien. Gracias. Pues mira, creo que habrá que ponerlo a I10. A I10. Podéis aguantar, ¿no? Vale. Gracias por el timing. Que este hombre me he puesto aquí a las 7:05 todo el rato. Bueno, aquella pelota de allí, aquel clúster o aquella agrupación de arriba de todo, mueve el cabezal a la derecha. Fijaos, ¿cómo se puede ver que mueve el cabezal hacia la derecha? Bueno, por cierto, el cabezal siempre empieza, ahora veréis en la parte de la izquierda, ¿vale? De la cinta. Bueno, en medio, pero como a la izquierda del input. Fijaos lo que pasa. ¿Veis que todas las flechas que salen de Q0, veis que todas las dos flechas de la izquierda tienen una R por ahí? Right, ¿no? De derecha, ¿no? Por tanto, si te encuentras con un 0, déjalo igual y muévete a la derecha. Y si te encuentras con un 1, déjalo igual y muévete a la derecha. Pero, si te encuentras con un espacio en blanco, si te encuentras con un espacio en blanco, déjalo en blanco, pero muévete a la izquierda y pasa ya al 1, que empieza la acción. ¿Lo repito? ¿Sí? ¿De qué? ¿De que lo repito? Vale. ¿Lo repito otra vez o no? ¿Vale? Entonces, o sea, esto de mover el cabezal a la derecha, bueno, pues vamos a moverlo para la derecha, ¿no? Ya lo habéis visto, ¿no? Luego lo voy a volver a mover a la derecha otra vez. O sea que estos dos bichos mueven a la derecha. Y luego esto, aunque parezca así muy raro, multiplica por 2 y esto suma 1. Para entender esto creo que es bueno que hagamos, que nos demos cuenta de una cosa. O sea, el truco de por qué yo sé que lo otro funciona es por lo que os voy a decir ahora. Fijaos, si yo tengo que multiplicar por 2 un número binario, pues yo puedo decir, a ver, un número binario, pues venga, voy a poner por ejemplo la lista de los 15 primeros, que estos son, digamos, la representación en binario del número 15, representación en binario del número 14, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora cogemos el número 3. El número 3 es el 0011, ¿no? 0011. Cuando lo multipliquemos el número 3 por 2 da 6. ¿Y el 6 cuál es? El 0110, ¿no? Por lo tanto, ¿estamos de acuerdo que este número binario por 2 da eso? ¿Sí o no? Sí, porque sí, ¿no? Vale. Y estamos de acuerdo que el número 4, que es el 0100, multiplicado por 2, que da 8, es el 1000. Y ahora hago una pausa dramática. Yo me pongo en silencio un momento y a ver quién se da cuenta de lo que pasa cuando multiplicamos por 2 un número binario. Seguramente lo sabéis vosotros, pero... ¿Correcto? ¿Lo sabéis? Correcto. O sea, milagrosamente se desplaza hacia la izquierda. O sea, si el 1,1 está ahí, fijaos que el 1,1 está un poquito desplazado hacia la izquierda. Y aquí este 1 también. Vamos a multiplicar por 10. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, la cuestión es que yo soy físico y yo no tengo ni idea. Bueno, sí que algo de informática, pero no lo tengo tan automatizado, ¿no? Entonces, claro, para mí multiplicar por 2, bueno, esto es un ejemplo, pero se puede comprobar y demostrar que efectivamente pasa eso siempre, pues decimos, hostia, ya estoy salvado. Porque entonces a la máquina de Turing, cuando le diga multiplica por 2, en realidad no le voy a decir multiplica por 2, porque ella no sabe nada. La máquina de Turing le diré, mueve a toda la gente para allá. Bueno, a toda la gente, sí, muévelo todo. Y si llegas aquí y no hay nada, pon un 1, ¿no? Si lo necesitas. Eso es lo que le digo a la máquina de Turing. O sea que esto de aquí, este rollo, está haciendo eso.
está moviendo a todo el mundo hacia la izquierda a un lugar. Y creo que es interesante que lo veáis porque ahora os voy a poner un ejemplo. De hecho, acabaremos con... Se me ha pasado rápido. Bueno, porque estoy a punto de acabar. No ha pasado. Bueno, a mí se me ha pasado muy rápido. No sé, algo raro está pasando. Normalmente estoy mucho más rato. Bueno, pues vale, pues y luego de sumar 1, fijaos lo de sumar 1. Lo de sumar 1 es un poco como cuando éramos pequeños, ¿no? De que si sumas no sé qué y, por ejemplo, 5 más 9, pues pones un 0 y te llevas una, cosas de estas, ¿no? Pues aquí lo mismo. Fijaos, si yo quiero sumar el 3 más 1, que da 4, tengo que pasar del 0, 0, 1, 1 al 0, 1, 0, 0, ¿vale? Porque son el 3 y el 4, ¿no? Entonces, fijaos, cuando le sumemos una unidad, es como sumarle un 1, como sumarle un 1 a este, ¿no? Pero 1 más 1, ¿qué da? 0, pero nos llevamos una. Entonces voy aquí. Esa 1 más 1, 0, pero nos llevamos una. Y la ponemos aquí. Es esto. Es lo de la suma del colegio de toda la vida. Y aquí, como no hay nada, 0 más 1 da 1 y se acabó, ya no nos llevamos ninguna. Pues el llevarnos una o no llevarnos es cambiar de estado. Si te llevas una, pones el boli aquí, significa que te has llevado una. Si el boli lo mantienes aquí, en el Q0, significa que no te has llevado ninguna. ¿Sabes? O sea, los estados internos te ayudan a saber si te has llevado una o no. Si no tuviera estados internos no podríamos hacerlo. Por lo tanto, lo que yo le he dicho a la máquina de Turing es, bueno, tú ves recorriendo de derecha a izquierda y dependiendo del número que haya, pues te vas a llevar una o no. Y llevarte una es pasarte al estado Q7 o Q6, o sea, Q7, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? Q7 es que te llevas una y Q6 es que no te llevas ninguna. Y entonces tiene como una cierta memoria para el caso, para cuando se mueve hacia la izquierda. ¿Qué mejor que hacer una demo? Vale, estuve a punto, menos mal que lo descubrí, porque estaba a punto ya de ponerme a programar, pues el pequeño ejemplo, el cabezal moviéndose y todo el rollo, ¿no? Pero descubrí una página web maravillosa, que aquí tenéis el link, el Morphet, uy, ¿qué pasa aquí? Espérate. El Morphet Info Turing no sé qué, bueno, esto os lleva directamente, bueno, no sé si le queréis hacer una foto o estará en YouTube. La cuestión es que es muy guay porque se puede juguetear con esto e imita el comportamiento de una máquina de Turing. Lo único que tuve que hacer es transformar todas estas, las deltas esas, las órdenes, si estás aquí, muévete, tal, todo ese asunto, lo he tenido que transformar en este código. Entonces os digo, nada, os pongo un par de ejemplos así paso por paso de lo que hace, pero hay más y el PDF estará colgado o el PowerPoint estará colgado en internet, en el vídeo debajo, y lo podéis seguir, ¿no? Pero bueno, a ver, miremos la primera cosa esta. El primer número, o sea, la manera de ponerlo es como ellos me piden a mí que lo ponga. Ellos, los de la página web, han dicho nada de deltas ni de qs, no, ponlo así como te digo yo. Bueno, dicen, esto significa, si estás en el estado Q0, lees un espacio en blanco, entonces deja ese espacio en blanco, muévete a la izquierda, left, y cambia al estado interno Q1. Así es como quieren ellos que lo ponga en esta página web. No lo he elegido yo, lo han elegido ellos. Vale, ¿qué significa, por ejemplo, esto? Venga, ¿alguien se anima? Animaos. ¿Qué significa esto de aquí? La línea 7. Si estoy en el estado Q1, leo un 1, entonces escribo un 0, me muevo a la izquierda y paso al estado Q2. A ver, ¿este cuál es? Venga, que alguien se anime, porque si no entendéis esto ya no hace falta que siga. A ver, la línea 10, ¿quién se atreve? A ver, si estás en el estado Q2. ¿Correcto? Y lees un 0. Bien. Escribes un 1. Escribes un 1, te mueves, es una L, ¿no? Sí. Te mueves a la izquierda y pasas al estado 1. Correcto. ¿Más o menos?
Pero esta web, ¿por qué dices que esto está en la web? Porque en la web, porque esto ya está montado. Sí, es que no tengo wifi aquí, porque me cambié el ordenador, o sea, la wifi, si no, iría directamente a la web y veríais que todo esto está en blanco. Y entonces tú tienes que escribir el código que tú quieras. Y luego le das a run, esta cosa que hay aquí, y lo ejecuta solo. Pero con esto estás haciendo el 2x más 1, con esto. Sí, esto son las mismas instrucciones. Mira, por ejemplo, el 0 blanco blanco L1, ¿no? 0 blanco blanco L1. Estas son las que tú has puesto antes. Sí. 0 blanco blanco L1. Son las mismas instrucciones que yo he dicho antes, lo que pasa es que ellos me dicen, no, no, tú vienes a nuestra web a utilizar nuestra máquina de Turing, ponlo como yo te digo. Cada columna tiene un significado, digamos, ¿no? Cada fila, mover a la derecha o a la izquierda o a la de cambiar de estado. eso, pero cada fila es una de estas órdenes. Si te Cada encuentras... fila sí, pero me refiero que cada columna, al final, el significado de las 4 o 5 columnas es eso. A lo mejor la columna 3 dice, si te encuentras el estado, o la columna 4 dice, muévete a... Eso es, pero no son columnas, son filas, ¿eh? Pero bueno. No, sí. No se refieren a No, las columnas dentro de cada pero fila, siempre luego son cada... Ah, vale, sí. Claro, si lo miras de arriba abajo, ya son filas porque son sentencias, pero si lo miras de arriba abajo, Vale. cada columna tiene un significado. Te está Ah, diciendo correcto. ¿Qué es lo que hay de hacer? Correcto. Claro, pero está aplicado a lo que... estoy pensando en la aplicación práctica, ¿eh? Que era descifrar mensajes. El 2x más 1 es la clave, pero claro, la gracia es saber la clave. No, pero es que esto de 2x más 1 es, yo estaba en mi casa tranquilamente y digo, a ver, ¿qué puedo yo saber hacer No, siendo físico? Esto se llama código César, esto que pone aquí, bueno, no sé exactamente, es x más 3, código César, ¿no? Que es una clave con la que los romanos hacían descifrar los mensajes, pero claro, la gracia era saber, o sea, esto era, cogías la letra del alfabeto y cada letra la tenías que correr 3 lugares hacia la derecha y entonces era la letra correcta. ¿Vale? Sí, no, pero a ver, estamos mezclando cosas. Lo que tú dices, lo he entendido, ¿eh? Y también queda claro que esto yo me lo he inventado para que veas el funcionamiento, esto también está claro. Y luego, lo que tú has dicho después, la respuesta es sí por una sencilla razón, porque una máquina de Turing hace lo que sea. Por ejemplo, descifrar códigos de Enigma. Ahora, que haga esto exactamente el 2x más 1, no, esto me lo he inventado yo porque... No. O sea, esto sería la clave que tu clave secreta... Súper chorra. Súper chorra. ¿Vale? Para que... Sí. Sí. O sea, en clave enigma y Turing para descifrar mensajes. Exacto, que para descifrar sería restarle 1 y dividir entre 2. Exacto. Vale. Para ciertas aplicaciones. Exacto, en plan chorras, correcto. Pero que encima este código pues no está optimizado, o sea, seguro que llega alguno de vosotros informáticos y decís, pero hombre, si esto con 4 líneas se hace. Yo no he sido capaz. Tampoco si me ponían a altas horas de la noche tenía sueño también, o sea que no. Vale. Bueno, pues fijaos, voy a poner un poco a velocidad, digamos, normal para que veáis lo que va a hacer el cabezal, ¿vale? Tenéis que mirar, este x igual a 0 en rojo significa que el input está todo lleno de ceros y aquí, lógicamente, si pongo un 0, 2 por 0 es 0, vale, me queda poco tiempo, bueno, ya acabo, 2 por 0 da 0, más 1 pues da 1, o sea que al final, este número, el 1, rojo, representa que al final tiene que haber un 1 aquí, estamos de acuerdo, ¿no? Si introduzco el 0, tiene que dar un 1 aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la máquina se va a empezar a mover siguiendo estas instrucciones de aquí. Estoy yendo rápido, pero ahora en el siguiente ejemplo, si queréis, lo hago más lento. Va siguiendo las instrucciones. Dependiendo de qué va leyendo, pues va haciendo cositas. Y dice, aquí ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, fijaos, no sé si se ve desde ahí o no, ¿se ve más o menos? Sí, ¿no? O sea, fijaos. Ah, vale, se ve justito, Vale. ¿Por qué está aquí, en el azul este? Bueno, por lo que sea está en el estado 5, porque ya ha pasado todo aquel rollo, y entonces está leyendo un 0, que es lo que está leyendo allí, ¿no? Pues entonces dice, vale, pues cámbialo por 1, muévete a la izquierda y pasa al estado 6. O sea que la siguiente instrucción seguramente va a ser esta. Sí, ¿no? Vale, lee un 0,
por lo tanto, escribe un 0, muévete hacia la izquierda y mantente en 6. Y esto lo va a hacer todo el rato. Hasta que dice, estoy en el estado 6, he encontrado un blanco, por lo tanto, déjalo blanco, no te muevas y como hay una admiración, se acabó. ¿Vale? Esto lo he hecho rápido, pero es para que veáis un ejemplo de cómo se movería una máquina de Turing programada, bueno, si existiera de verdad, digamos, ¿no? Ha ido para la izquierda, ha ido a la derecha, ta. ¿Vale? Entonces, si queréis, y bueno, y da 1, ¿no? Que es lo que tiene que dar. Si queréis, puedo hacer un segundito. Vale. Si queréis podemos mirar con un poco de detalle, pero no mucho más, porque supongo que estaréis ya un poco agotados de tanto Turing. A ver, esto de aquí, vale, ahora ya son y 10, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues el 1,1 es el número 3. ¿Vale? Bueno, os lo creéis, ¿no? En binario. Bien. Y entonces cuando yo introduzca este 3, lo introduzca aquí, 2 por 3, 6, más 1, 7. O sea que tiene que ser 7. Vale. Ahora, esto lo voy a pasar rápido porque esto significa tira hacia la derecha a menos que te encuentres un blanco. Vale, pues tiramos a la derecha. Y decimos, hey, no, sí, bueno, a menos que te encuentres un blanco. Y entonces dices, vale, cuando te encuentras un blanco, entonces vete, o sea, escribe un blanco, vete hacia la izquierda y pasa ya al estado 1. O sea, que ya pasaremos a alguno de estos. ¿Vale? Entonces ya lo que es la rutina o la subrutina, como queráis llamarle, de girar hacia la derecha, o sea, de tirar hacia la derecha, ya está. Ahora estamos ya en modo, vamos a multiplicar por 2. Y multiplicar por 2 es desplazar esos dos unos hacia la izquierda, como hemos visto antes, ¿no? Bueno, entonces fijaos lo que dice. Si te encuentras en el estado Q1 y lees un 1, entonces escribe un 0. Vete a la izquierda y vete a la Q2. ¿Qué significa este Q2? Pues significa recordar que había un 1 aquí. Bueno, total, que escribe el 0. Y ahora, como está internamente este cabezal en el estado 2, recuerda que aquí había un 1. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer con esto? Dejarlo igual. Porque tiene que colocar un 1, porque estamos moviendo los unos hacia la izquierda. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Sigue estando en el estado 2. Eso quiere decir que recuerda que aquí había que tirar las cosas para la izquierda, ¿no? Pues entonces lo coloca. Pero lo coloca y fijaos que ahora ya vuelve a estar en el estado 1, como diciendo, ya está, no hay nada de más, no me tengo que acordar de nada más. O sea, estar en el estado interno 1 significa no pasa nada, estar en el estado interno 2 es que había un 1 que había que mover. Y entonces, pues nada, hace esto y ya llega hasta el final y entonces es cuando da el salto a la otra rutina que es sumar 1. Bueno, yo creo que esto, como esto estará colgado, lo podéis... Sí, yo creo que lo suyo es que, como esto estará en casa, tranquilamente, eso, pues que si tenéis curiosidad, pues manejarlo un poco y ya está. Porque yo también entiendo que habéis venido a pasar un buen rato y ahora no voy a hacer una clase de máquina de Turing. Pero bueno, paso rápido unos cuantos ejemplos que tengo por aquí. Y está súper bien esta página para aprender y sobre todo para ver si tu código, si eres un estudiante de informática, saber si tu código funciona o no. Ya os digo que programar en las máquinas de Turing no es lo más guay del mundo, ¿eh? Esto es solo para estudiar a nivel teórico la computación, la complejidad y tal. Bueno, pues nada, acabo diciendo, pues nada, que todo esto de Turing viene de Gödel, de Carl Gödel, o no sé cómo se pronuncia este señor, un tío que lo cambió todo, ¿no? Porque fijaos lo que dice. Toda teoría axiomática contiene proposiciones indecidibles. Bueno, que uno puede decir, bueno, indecibles, ¿qué es eso? Que siempre habrá en ella afirmaciones verdaderas que no pueden demostrarse. O sea, que dentro de la geometría de toda la vida de Pitágoras, senos, cosenos y tal, podemos encontrar alguna afirmación que sea verdadera, pero que no la podamos demostrar.
O sea, en las matemáticas hay un antes y un después de esto, de lo que dijo Gödel en 1931. O sea, que es imposible, digamos, demostrar, o sea, asegurar que se nos haya colado alguna proposición verdadera, porque no se puede, hay algunas que pueden ser verdaderas, pero no la podemos demostrar. Bueno, pues esto fue la raíz de, digamos, lo que trajo la atención a Turing y a Alonso Charles, los dos señores que os he hablado antes. Y bueno, pues ahora os he enseñado la vertiente de Turing. No creo que me vaya a poner nunca a deciros lo del cálculo lambda, que es mucho más espeso. No sé si lo habéis hecho. Bueno, He escuchado, pero no, enfocado. Sí, sí. No, es muy espeso en el cálculo lambda, o sea, quizá en otra vida, no sé. Y deciros, pues eso, que a partir del 36, pues podemos decir que es algo así como el inicio oficial de la informática. No sé qué ha pasado. Es el inicio oficial de la informática en el sentido de la teoría. No de máquinas que calculan cositas, no, de la teoría, hasta dónde puede llegar, qué puede hacer, qué no puede hacer. Fue, digamos, lo que dio alas a toda la gente que vino después, por ejemplo, von Neumann, que fue el primero que diseñó lo que se parecía ya pues, al circuito, el procesador, la unidad de almacenamiento y tal. Eso fue años después, etcétera, ¿no? Vale, y sí, ya son muchos avisos que hacen que tenga que acabar. O sea que me doy por aludido ya. Bueno, y sobre todo, o sea, esto de Turing y todas estas cositas, ¿para qué lo utiliza la gente? No solo los informáticos, los físicos también están. El otro día asistí a una charla de un físico que explicaba una cosa suya que estaba haciendo y utilizó las máquinas de Turing para llegar a una transición de fase de líquido a otra cosa rara, y utilizó una máquina de Turing. O sea, las máquinas de Turing están en el momento en el que tú quieres demostrar algo teóricamente. Los matemáticos, los informáticos teóricos, etc. Y decir, pues eso, que el mero hecho de que la máquina de Turing exista es, digamos, equivalente a decir que los algoritmos nacieron con la máquina de Turing, porque una máquina de Turing es un algoritmo, y entonces pues lo que estamos haciendo con el ordenador son, bueno, primos hermanos o nietos de un algoritmo de Turing, o sea, de una máquina de Turing. Pues gracias.